Buenos días nuevamente a todos. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar el tema de valor esperado o esperanza matemática. Entonces iniciamos esperanza matemática como es habitual con el tema o con la parte de variables aleatorias discretas. Bien, para variables aleatorias discretas, entonces simplemente será un promedio inicialmente muy similar. Entonces ya hemos mirado lo que son, cuando nos hablan de esperanza matemática, pues es calcular la media o promedio de una variable aleatoria. Bien. Vamos a mirar la siguiente situación. Nos dicen, en un examen de cálculo integral conjunto con 100 estudiantes, el cual consistió en un cuestionario de 10 preguntas, el puntaje más bajo pues fue de 2. Observen, acá aparece el puntaje y hubo notas hasta de 10. Entonces, si bien la variable aleatoria podía tomar el valor 0 o 1, pero de acuerdo al ejercicio que se hizo, pues la nota más baja fue de 2 hasta un máximo de 10. Y si son 100 estudiantes, entonces nos dicen esa nota mínima de 2 la obtuvieron 4 estudiantes, una nota de 5 la obtuvieron 15 estudiantes y la nota máxima de 10 la obtuvieron 5 estudiantes. Ok, podríamos hablar de algunas cositas como por ejemplo, ¿cuál es la moda? Díganme, ¿cuál será la moda? 6. Muy bien, la nota de 6. ¿Por qué? Veámoslo, es la máxima cantidad. 25 estudiantes obtuvieron la nota de 6, o sea, aparece repetida 25 veces, si lo quisiéramos ver de esa manera. Bien. Ahora, como tenemos 100, si lo volvemos porcentaje, pues 4 es lo mismo que 4 de los 100, o sea, 4%. Una nota de 6 la obtuvieron el 25% y la nota máxima el 5%. Y luego lo podríamos volver una fracción y ya expresarlo como una probabilidad. Bien. Por ejemplo, si ya se quisiera saber, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante haya obtenido una nota superior a 6? ¿Qué diríamos? Superior a 6, pues sería una nota de 7, 8, 9, 10. Pues podríamos sumar esto y decir la probabilidad de que un estudiante hubiera obtenido una nota superior a 6 sería de cuánto. Entonces al sumarlo nos va a dar .15, .25, 30, el 38%, ¿ok? Una probabilidad de .38 de obtener una nota superior a 6, ¿sí? Y por consiguiente una nota inferior a 7, o sea 6 o inferior, pues será el resto, ¿no? O si para el siguiente semestre se quiere realizar un examen en condiciones similares, pues se podría decir cuál es la probabilidad de que algún estudiante obtenga una nota de 6. Entonces se diría el 25%. ¿Ya? Bien. Y ahora, ¿cómo calculamos el promedio? El promedio o media de la variable aleatoria X tomada como el puntaje. El puntaje obtenido por un estudiante o por los estudiantes en ese examen. ¿Ok? En ese examen conjunto de cálculo integral. Observen que no podemos sumar y dividir entre el total, ¿cierto? Entonces, porque tenemos ya la fracción de cuántas veces alguien sacó 2. ¿Sí? 0.04 del total de 100 estudiantes obtuvieron 2. 0.06 obtuvieron 3. Entonces acá lo que hacemos es como el famoso promedio ponderado, ¿ok?
Entonces es esto. La nota de 2, cada nota, cada valor lo vamos multiplicando por su probabilidad, o sea, por la función de masa de probabilidad. 2 por 0.04, que es lo que tenemos acá, más la nota de 3 por 0.06, más la nota de 4 por 0.12, y así sucesivamente. Eso nos va a dar que el promedio total de ese examen fue de 606. ¿Ok? Observen que a la postre es un promedio ponderado, porque ya tenemos los porcentajes. ¿Qué estamos haciendo? Entonces lo que estamos haciendo realmente es la sumatoria entre el valor de la nota, que es la variable, el valor que toma la variable aleatoria, por su probabilidad. O sea, esta operación, y esa es precisamente la definición de la media o valor esperado o la esperanza de una variable aleatoria X. ¿Ok? Luego decimos sea X una variable aleatoria con distribución de probabilidad f de X. La media o valor esperado de X se define de esta manera. Podemos utilizar el símbolo μ como toda media o promedio, o también puede aparecer la E de esperanza o valor esperado de X. Y en este caso es esa sumatoria, como veíamos en el ejemplo. Ya es la definición, luego no hay que demostrar nada porque así se define. ¿Ok? Eso cuando la variable es discreta, y si es una variable continua, pues ya sabemos que en vez de hacer la sumatoria, hacemos la integral. ¿Ok? Bien. Esta tablita, recuerden, la habíamos visto cuando explicábamos lo correspondiente a una función de probabilidad. Entonces decíamos que en una gran muestra, por ejemplo en un centro hospitalario, digamos como un materno infantil, en una ciudad, entonces se tienen estos datos, que el número de niños por cada parto que se ha presentado, entonces es que un niño se presentó en el 97.61% de los casos, o sea, una probabilidad de 0,9761. Que nazcan dos niños en un parto dado, o sea, gemelos o mellizos, se presentó con una probabilidad de 0.0231, y que nazcan trillizos con una probabilidad de 0.0008. ¿Ok? O sea que en esa gran muestra no se presentó el caso de cuatrillizos. ¿Ok? Sin embargo, por ahí hay una noticia de que hubo un parto múltiple de cuatrillizos, ¿no? Por ahí está rondando esa noticia. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la media o valor esperado de niños por parto? Entonces podemos decir, ¿cuántos niños esperamos en un parto dado? Bueno, hacer esa operación. Vean, 1 por 0.97 más 2 por 0.0231 más 3 por 0.0008, eso nos da 1.0247. Recuerden que es un valor esperado, ¿ok? Es un valor esperado o promedio. Entonces, quiere decir que se espera un poco más de un niño, pero casi un niño. Y efectivamente, la mayoría de los casos, en el 97.61% de los casos, solamente nace un niño en un parto dado. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, muy similar, simplemente hacer esa operación. Ok. Bien, ahora sí miremos entonces un ejercicio de los que les estoy... El taller, que espero colocárselo ya el día de mañana. Bueno, veamos este. A ver, un lector. A ver, ¿quién se anima a leer este problema? A un dependiente de un auto lavado se le paga de acuerdo con el número de automóviles que lava.
Suponga que las probabilidades son un medio, un cuarto, un sexto y un sexto respectivamente. De que el dependiente reciba 7, 9, 11, 13, 15 o 17 pesos entre 4 y 5 pm en cualquier viernes soleado. Encuentre las ganancias que esperaba el dependiente para ese periodo específico. Ok, listo. Bueno, que podríamos decir no pesos, sino dólares, digamos, por ejemplo. Digamos que estuviéramos en Ecuador o en Venezuela, que ahora todo se trabaja en dólares, o simplemente que pagaran el equivalente en dólares. Bien, entonces lo primero que verificamos es estas probabilidades. Bueno, tú dijiste un medio, pero es un doceavo. Veamos. La suma de las probabilidades, verifiquen. Si nos da 1, hagamos la suma a ver. Un doceavo más un doceavo, vamos en 2 doceavos, o sea, un sexto. Acá tenemos otro sexto y otro sexto, o sea que vamos ¿en qué? En 3 sextos, que es un medio, y con un cuarto y un cuarto, ahí tenemos el otro medio, o sea que sí, efectivamente, es 1, ¿no? Listo, muy bien. Luego esas sí, efectivamente, son las probabilidades, y ahí nos están dando la función de probabilidad. Ahora nos dicen de que el dependiente, entonces un doceavo de que reciba 7 dólares. Listo, otro doceavo de que su ganancia sea 9 dólares. Entonces, en definitiva, ¿cuánto va a ganar esa persona? Bueno, no cuánto va a ganar, sino cuál es el valor esperado en promedio. Más bien diríamos, en promedio, cuánto ganaría ese empleado, que lo llaman el dependiente de ese autolavado. Entonces definimos X, pues es ¿qué? Es el valor que va a recibir valor que recibe en dólares, y ya tenemos la probabilidad para cada valor. Entonces mu, o el valor esperado de esa variable aleatoria X, entonces es que, observen, entonces nos va a quedar 7 dólares con una probabilidad de un doceavo, más 9 dólares con una probabilidad también de un doceavo. Podría ganar 11 dólares, y la probabilidad de ganar 11 dólares es de un cuarto. O bien podría ganar 13 dólares, también con una probabilidad de un cuarto. O bien, ¿qué más podría ganar? 15 dólares, ¿cierto? 15 dólares, y esa es con una probabilidad de ¿qué? De un sexto. O finalmente le puede ir supremamente bien y ganarse 17 dólares ese viernes soleado entre 4 y 5 de la tarde, con una probabilidad también de un sexto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será la ganancia esperada? A ver, calculémosla. Sería 12.67. Bien, 12.67. Entonces, ¿cómo se interpreta? Se interpreta como que en promedio, si el viernes es soleado, un viernes
¿Entre qué? Entre 4 a 5 de la tarde, esa persona, ese dependiente del autolavado, va a ganar en promedio 12,67. Como a veces dicen los abuelos o los papás, un viernes con otro, un viernes con otro, a esa hora. ¿Listo? Cuando decimos un viernes con otro es en promedio. Es posible que solamente se gane $7. Le fue mal. O es posible que se gane los $17. ¿Ok? O se podría ganar 13, pero en promedio, el promedio de todas las posibilidades es que se gane $12,67. Bien, ¿sí está claro? Bueno, vamos a mirar otro, a ver, otro por acá de valor esperado. Listo, veamos este, a ver, ¿quién? Ahora una dama que no lea este problema. Y ustedes lo van a plantear. Al invertir en unas acciones particulares en un año, un individuo puede obtener una ganancia de 4.000 con probabilidad de 0.3 o tener una pérdida de 1.000 con probabilidad de 0.7. ¿Cuál es la ganancia esperada por esta persona? Ok, muy bien. Listo, ¿cómo lo planteamos? Entonces ustedes ven que es la ganancia. Entonces decimos la ganancia, llamémosla X, y la probabilidad. Ya sabemos que la probabilidad, pues, es ¿qué? La probabilidad de que esa variable aleatoria X tome algún valor, esta es minúscula, es decir, f de X. Entonces solamente hay dos posibilidades, que son ¿cuáles? Que la persona se gane los $4.000, ¿ok? Con una probabilidad de 0.3. ¿O qué? O una pérdida de $1.000 con una probabilidad de 0.7. ¿Cómo escribimos eso? Este es claro, ya sabemos que al sumar, las probabilidades nos tiene que dar 1, que es correcto. ¿Y cómo escribimos acá la pérdida? Menos 1.000. Muy bien, menos 1.000. Ok, entonces, ¿cuál es la ganancia esperada? A ver, calcúlenla. O escribámosla primero entre todos, a ver cómo calcularíamos la ganancia esperada. Entonces, hay una probabilidad de que se gane 4.000 con una probabilidad de 0.3 o que pierda 1.000 con una probabilidad de 0.7. En definitiva, un inversionista siempre hace eso. Mira qué riesgo tiene una inversión. Si su valor esperado es positivo, la persona sí invierte. ¿Ok? Se dice, listo, el negocio me está dando un valor esperado positivo. Y si es muy, muy positivo, muy por encima de cero, pues con más veras va a invertir. Pero si su ganancia esperada es negativa, entonces es más probable que pierda dinero. Luego, inmediatamente el inversionista, y el inversionista podemos ser cualquiera de nosotros, ¿cierto? Alguien tiene sus $4.000, o bueno, tiene $1.000 y arriesga, dice, bueno, voy a arriesgar ahí, que hay un chance del 30% de que se me cuadruplique, ¿ok? O sea que la postre gane qué, ¿cierto? De que se le cuadruplique, pero también hay un 70% de que pierda. Listo, ¿qué valor nos da? 500. 500. Entonces, en definitiva, ¿invierte o no invierte? Entonces, sí invertir, ¿cierto? Porque está dando positivo.
Ok, listo. Entonces eso es muy importante porque eso es lo que nos permite hacer cosas, por ejemplo, como el juego justo. ¿Cuál es el juego justo? Un juego justo es donde el valor esperado de cada uno de los jugadores es de cero, es decir, ninguno tiene ventaja, sino que ya lo deciden netamente al azar. El caso más simple es el caso de jugar al cara y sello, ¿sí o no? Si unas personas juegan al cara y sello, entonces, ¿qué me dirían? Cara y sello, por ejemplo, en una sola jugada. En una sola jugada, entonces, por ejemplo, invierten 1.000 pesos, lanzan la moneda. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? Observen, entonces la persona o bien se ganaría los 1.000 pesos con una probabilidad de 1/2 o pierde los 1.000 pesos, ¿cierto? Con la misma probabilidad de 1/2. Ese es el juego justo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen los casinos? Los casinos siempre tienen su valor esperado, siempre es positivo. ¿Ok? O sea que para un jugador que va a un casino, siempre su valor esperado es negativo. La persona es posible que alguna ocasión gane, pero a la postre, a largo plazo, su valor esperado es negativo, o sea que siempre va a perder. ¿Ok? Bien. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, hay otro problemita interesante sobre esto. Veámoslo acá en el... Bueno, así como que no lo he digitado, pero veámoslo directamente en el texto. Ya que estamos hablando de esa situación. Bueno, ya lo miramos, el problemita específico. Veámoslo entonces en nuestro texto guía, que es el libro de Walpole. Acá está, Esperanza Matemática. En esa guía pues hay varios problemas de diferentes libros, ¿no? No solamente la Walpole, también hay libros, ejercicios de otros libros como el de Liliana Blanco, el de Víctor Hugo, el de Canavos, el famoso libro de Ross, Probabilidad y Estadística de Ross, uno de la serie Chaum. Bien. Veamos entonces otro caso parecido al que acabamos de mirar, muy básico, muy sencillo, pero veamos otro más interesante a ver sobre inversiones. Pero ahora no lo encuentro, a ver qué se me hizo.
Creo que estaba entre los ejemplos. Bueno, no importa, miremos el ejemplito, que es un ejemplo interesante. Este. Entonces, un gran campo de acción para los ingenieros, y no es que ustedes vayan a decir, no, pero es que yo quiero. Muchas veces el ingeniero, cuando recién sale egresado, está estudiando, mira la parte de las ventas como yo que voy a ser vendedor, porque se tiene la percepción de que el vendedor es el que va ya de puerta en puerta o llamando a la gente a ver qué le sirve. No, ya el ingeniero de ventas ya muchas veces tiene que hacer una labor bastante completa de ingeniería, porque necesita realizar la parte de preventa. Muchas veces lo contactan directamente la empresa y le dice, ingeniero, necesitamos que nos asesore porque necesitamos un nuevo equipo para este determinado proceso o con estas intenciones. Entonces va el ingeniero, les hace toda la asesoría y les cotiza los diferentes equipos o procesos que puede requerir esa empresa, ¿ok? Y eso va a requerir esa parte desde la propia asesoría, ya la venta como tal y también la postventa, ¿ok? Entonces un proceso bastante completo. Entonces veamos esta situación, dice una persona de ventas, pero ya ventas especializadas, son equipos médicos, eso bien lo podría hacer un ingeniero, por ejemplo, electrónico, ¿sí? Listo, entonces tiene 2 citas en un día dado. En la primera cita dice que él cree que tiene un 70% de posibilidades de lograr un trato. Entonces vámonos escribiendo acá. Entonces, ¿qué dice? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, X, la ganancia si logra la venta. Entonces nos dice que tiene dos citas. En la primera, él considera que tiene un 70% de lograr un acuerdo, o sea, un acuerdo ya de venta. Y que esta le va a generar ganancias por $1,000. Listo, $1,000 de comisión si logra a satisfacción hacer todo el servicio. Bien, esa primera es con una empresa A. Bien, esa es la probabilidad de qué? De que sea exitoso. Y luego nos dice que por otro lado, él considera que tiene solamente un 40% de probabilidad de realizar la venta o el trato en una segunda cita con otra empresa, la cual, si es satisfactoria, le puede generar una ganancia de $1,500. Ok, $1,500. Y en ese caso la probabilidad es 0,4. Listo. ¿Cuál es su comisión esperada basada ¿en qué? Lo que él ya como vendedor experto, pues ya considera. Y observen bien, los resultados son independientes. Bien, bueno, acá realmente esta no sería. Acá está mal, esa no es la función de densidad porque si sumamos 7 y 4 nos da 11. ¿Por qué no es la función de probabilidad? A ver, ¿quién me dice? Más bien digamos probabilidad de venta. Bueno, por un lado eso, sino porque son dos procesos independientes, entonces manejamos cada uno independientemente. Ok, entonces diríamos, ¿qué puede ocurrir? Contemplemos todos los escenarios posibles. A ver, ¿qué podría ocurrir? Entonces podría ocurrir que en A logre la venta o en A no logre la venta. Que logre la venta dice que la probabilidad es de 0,7. Que no logre realizar el negocio o la venta a la empresa A, en ese caso la probabilidad es ¿de cuánto?
0,3. 0,3. Muy bien. Por otro lado, paralelamente, ese mismo día también tiene cita con otra empresa B que logre la venta. Dice que la probabilidad es de 0,4 o que no logre esa venta es una probabilidad de 0,6. Él está más optimista con la empresa A. Dice, no, con esa empresa hay más posibilidades. Y los procesos son independientes, es decir, que no es que conoció al gerente de la empresa A y si logra la venta acá, es posible que se lo recomiende para la empresa B. ¿Ok? Como a veces sucede, ¿no? A veces sucede. Sucede mucho en diferentes tipos de empresas. ¿Sí? De que sean los mismos gerentes o se conozcan. Bien. Y lo mismo que si no lo logra, entonces no. Entonces le va a ir también mal en la otra. No, son totalmente independientes. Bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos el valor esperado de la ganancia de ese vendedor profesional? Llamemos X la ganancia que obtenga. Pero, ¿qué más podríamos decir? También es posible que ¿qué? También es posible que logre A y no logre B, ¿cierto? A sí y B no. O A sí y B también, ¿cierto? ¿Qué otras posibilidades se podrían presentar? A ver, los Que escucho. ¿Qué logré otros? peruano. Listo, que A no y B tampoco. Fracase en ambos negocios. ¿O qué más? Que en vez sí, pero no, no. Muy bien. Muy bien, entonces eso es lo que tengo que considerar. Y como son independientes, aplicamos la regla de la multiplicación. Entonces ahí sí vamos, entonces antes de hacer el valor esperado nos toca calcular que ahora sí la propia función de probabilidad. ¿Listo? Entonces hagámoslo. La propia función de probabilidad entonces debe contemplar todos estos escenarios. Entonces los escenarios son, empecemos con el más optimista. A sí y B también. ¿Qué probabilidad es? Observen que A sí y B también son probabilidades independientes. Que logre el negocio en A es de 0,7. Y que también logre el acuerdo o el negocio con la empresa B es de 0,4. O sea que esa probabilidad nos da. A ver, ¿quién me dice? 0,28. 0,28. Muy bien, 0,28. Listo. Y en ese caso, ¿cuánto ganaría de comisión si logra cerrar ambos tratos? $2.500, ¿cierto? O sea que le fue muy bien, pero pues es que ya es la cita para cerrar el negocio. Seguramente ya previamente debió hacer todo ese proceso de preventa. Listo, ahora sigamos. Que así y B no. En ese caso, ¿cuánto ganaría? Así y B no. Con A gana 1.000 y con B no gana nada. O sea que en total ganaría $1.000. ¿Ok? Listo. Y en ese caso, ¿cómo es la probabilidad? ¿Qué me dicen? Que en A sí la probabilidad es de 0,7 y no logré concretar el negocio en B. Listo. Si la probabilidad de éxito es de 0,4, la probabilidad de que fracase con el negocio en la empresa B es de 0,6, ya que lo habíamos dicho. Eso nos da 0.42. muy bien, 0,42.
Listo, ahora ¿qué otras posibilidades? Que fracase en concretar el negocio o la venta de ese equipo médico especializado en la empresa A, pero si logre éxito en la empresa B. En ese caso, ¿de cuánto sería la comisión que se gana? $1,500. 1.500, perfecto. ¿Y la probabilidad es de cuánto? Entonces decimos, fracasa en A. Si fracasa en A, esa probabilidad es de 0,3. Y tiene éxito en B. Tener éxito en B es una probabilidad de 0,4, lo cual nos da 4 por 3, 12. Listo. Y por último, que le vaya muy mal. Fracasó en concretar ambos negocios. Luego ahí, si fracasa, pues no gana ninguna comisión, ¿cierto? Bien, que fracase con el negocio A es una probabilidad de 0,3 y que fracase en concretar el negocio B es una probabilidad de 0,6 y 6 por 3, 18. Listo, veamos la suma. Si nos da esa suma 1, verifiquen. Punto 28 más punto 42 más punto 12. ¿Sí? Sí da 1, ¿no? Bien, ahora sí, calculemos el valor esperado. Ganancia esperada de nuestro vendedor profesional de equipos médicos, que bien podría ser un ingeniero. A ver, díganme, ¿cómo lo calculamos? Sería 2.500 por punto 28. Muy bien, 2.500 por 0,28 o ¿qué más puede ocurrir? Que se vuelven la regla de la suma. O 1.000 por una ganancia de 1.000 con una probabilidad de 0,42. Ok. O también puede ocurrir este caso que gane 1.500 bajo estas condiciones con una probabilidad de 0,12 o que no gane nada con una probabilidad de 0,18. Hacemos esa operación y eso nos da Daría 1.300. Sí, 1.300. 1.300. Entonces el valor esperado de comisiones para este vendedor profesional es de $1.300. ¿Listo? Por mal que le vaya, pues no gana nada. Si le va muy mal, pues no gana ninguna comisión. Si le va supremamente bien, gana 2.500, pero en promedio, considerando todos los escenarios posibles, que son estos 4, eso es lo que nos da el valor esperado. En promedio va a ganar $1.300. ¿Listo? En ese día. Bien. Ok, entonces ahí tenemos el caso discreto. Ahora vamos a mirar el caso continuo. Bien. ¿Ninguna duda? Hasta este momento, ¿dudas, inquietudes? Bueno, veamos primero este problema de caso continuo, el que tenemos en la página, ¿qué nos dice? Entonces nos dicen que, bueno, todavía es discreto, observen, todavía es discreto porque nos están diciendo que X toma los valores 0 o 1 o 2, etcétera. Cuando sean valores puntuales, es caso discreto y por eso nos hablan de una función de masa de probabilidad.
Y nos dicen, sea x una variable aleatoria con función de masa de probabilidad dada por esta forma, la exponencial de menos 4 por 4 a la x dividido x factorial. Para valores puntuales que tome la x, como 0, 1, 2, etc. y 0 en cualquier otro caso. Encontrar el valor esperado de esa variable aleatoria x. Bien. Entonces ya sabemos que el valor esperado siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ser ir multiplicando la variable aleatoria x por la función de densidad. Bien. Alguien dirá, ¿pero por qué le cambió el nombre? Observen, en vez de x se le colocó k. ¿Ok? Bueno, ya son artificios matemáticos para que la k vaya variando desde dónde. Observen, cuando la k valga 0 o la x valga 0, pues todo se elimina, ¿no? Luego da lo mismo que empecemos desde 1. ¿Sí? También podríamos colocar x y todo u otra variable, pero ¿para qué hacemos eso? Bueno, ya vamos a mirar. La idea de hacer eso es tener en cuenta esta definición. Observen, debemos tener en cuenta esta definición, que la exponencial de x es x a la j sobre j factorial. Bien. ¿Ya la mayoría vieron métodos numéricos? ¿O todavía no lo han visto? Seguramente en métodos numéricos trabajamos esta forma y entonces el método numérico la vamos abordando acercándonos. Veamos a ver si es verdad. Vea, la exponencial de x, x a la j sobre j factorial. Escribámoslo acá. Lo tengo acá nomás. Bien, entonces digamos, la exponencial de algún valor x es igual a la sumatoria ¿desde qué? Desde x igual a 0 al infinito observen, desde 0 al infinito, ¿sí? Pero no x, sino otro valor, j, para que vaya variando. Entonces j desde 0 al infinito de x a la j dividido j factorial. Bien. Listo, entonces hagamos la prueba. Por ejemplo, digamos, ¿cuál será la exponencial de 4? Entonces, según eso, la exponencial de 4 sería la sumatoria ¿de qué? ¿Quién me dice? Desde j igual a ¿qué? A 0 al infinito ¿de qué? Observen, de 4 a la j sobre j factorial. Eso es lo que nos dice la expresión en general. Entonces uno lo podría, en método numérico, entonces uno se empieza a acercar, ¿no? Por ejemplo, si lo hacemos con j desde 0 hasta, hagámoslo hasta 3 nomás, ¿cómo sería? Desde 0 hasta 3, entonces empezaríamos 4, cuando j es 0, va a quedar 4 a la 0 sobre 0 factorial, más 4 a la 1 sobre 1 factorial, más 4 a la 2 sobre 2 factorial. Y estamos diciendo que lo llevemos hasta 3. Más 4 a la 3 sobre 3 factorial. Y obviamente eso sigue, pero en este momento ya nos debemos acercar mucho. Por ejemplo, si lo hacemos con la calculadora, la exponencial de 4, ¿cuánto nos da con los primeros 4 decimales? A ver, háganlo, todos con sus calculadoras, para que vayamos aclarando este tipo de ejercicios. Si hacemos la exponencial de 4 con 4 decimales, o hagámoslo con 5, ¿nos da cuánto? Pues a mí me da 54.5982. ¿Sí?
Y ahora hagan esta operación. 4 a la 0 da 1. 0 factorial es 1, entonces por acá tenemos 1. Entonces será 1 más 4 a la 1 es 4, sobre 1 factorial es 4. Entonces vean que ya vamos en 5. 4 al cuadrado nos da 16. Y dividido entre 2. O sea que vamos en 8. 4 al cubo, ¿cuánto nos da? 64, ¿cierto? ¿Y dividido entre qué? Dividido entre 3 factorial, que es 6. Eso nos da 32 tercios. Y al hacer esta suma, pues ya nos vamos acercando al valor real. Entonces esto más 12 y más 1, más 13, vamos en... Todavía estamos lejos, ¿no? Esto nos da 23.66. Por eso tenemos que continuar, ¿no? Entonces uno continúa, luego llevémoslo más lejos. Llevémoslo hasta, no hasta 3, sino hasta 5. Entonces el 5 será ¿qué? ¿Será qué? Bueno, este era para j igual a 3. Para j igual a 4, pues sería 4 a la 4 sobre 4 factorial más 4 a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente. Listo, la idea es que a medida que vamos desarrollando esto, vamos colocando más y más términos, pues cada vez vamos a estar más cerca de su valor cercano. Eso es lo que se hacen, es ese tipo de manejos. Así aproximándonos es lo que se hace en métodos numéricos, porque obviamente llegará al valor exacto ya cuando nos vayamos al infinito, o sea, un valor muy, muy grande. ¿Ok? Bien. ¿Sí está claro? Entonces tener en cuenta esta expresión. Listo. Entonces sigamos con nuestro manejo. Observen. Entonces lo que estamos diciendo es K por la exponencial de quién, de lo que nos dice la función de densidad. Exponencial de menos 4 por 4 a la K sobre K factorial. Bien. Listo. En el siguiente paso, la exponencial de menos 4 es una constante. Observen, sale de la sumatoria. Esta K dividido K factorial, entonces se descompone en esta forma. ¿Sí? K menos 1 factorial por K. ¿Listo? ¿Sí es claro por qué? Veamos por qué. Si nosotros en un momento dado tenemos, bueno, en este caso nos está diciendo K dividido K factorial. Eso sería lo mismo que ¿qué? Que tener K factorial dividido entre K. ¿Sí es claro? Y sabemos que K factorial, pues será que es multiplicar K por K menos 1, por K menos 2, por K menos 3, o sea, por K menos 1 factorial. ¿Sí? Listo, entonces, de esa manera descomponemos K factorial por K menos 1 factorial y simplificamos las Ks. ¿Ok? Ya vamos en este paso. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Bien. Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ahora decimos, hacemos un cambio de variable. Observen en este momento. En vez, como tenemos K menos 1, hacemos este cambio de variable. La K la sustituimos.
o más bien hacemos j igual a k menos 1. Si j es k menos 1, nos va a quedar ¿qué? Pues donde está k menos 1 colocamos j y eso nos va a quedar j factorial y acá en k j más 1. Y decimos cuando la k valga 0, cuando la k valga 1, la j ahora sí empieza en 0. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Nuestra sumatoria ya no empieza en 1, sino que inicia en 0. Tenemos acá esta expresión. Y ahora tener j más 1 es lo mismo que tener 4 por 4 a la j. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando llegar a esta expresión. Observen, para que ahora este 4 también sale 4 por la exponencial de menos 4, y ahora sí nos quedó 4 a la j sobre j factorial, y esta sí es exactamente la expresión que tenemos acá. Bien, o sea que todo esto que tenemos acá lo podemos reemplazar por la exponencial de 4, observen. Y de esa manera el exponencial de menos 4 con exponencial de 4 se simplifican y el resultado final es 4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿O muy complejo? Cuéntenme la verdad. Si está muy complejo, lo podemos hacer otro similar, pero con otro valor, para que ensayemos todos esos artificios. ¿Ok? ¿Qué me dicen? ¿Sí, más o menos está claro? Profe, yo creo que sí mejor hacer otro ejemplo. Bueno, hagamos otro ejemplo similar a este para que miren el manejo acá, porque en un ejercicio ustedes lo van a tener que hacer. Bien, entonces hagamos otro ejemplo. A ver, escribámoslo. Abramos otra página acá en OneNote. Y digamos el valor esperado de x. Bueno, más bien lo estábamos escribiendo así. Valor esperado 2. Bien, entonces díganme, ¿cómo es la exponencial en primer lugar? ¿Cómo es el cuento de la exponencial? Entonces, o bueno, definamos una función parecida. Entonces digamos f de x que se defina de la siguiente manera. Que se defina haciendo un proceso análogo. Ahora digamos menos 3, exponencial de menos 3 por 3 a la x sobre 3 factorial. Si x toma los valores 0 o 1 o 2, puntos suspensivos, y 0 en otro caso. ¿Ok? ¿Listos? Bien, entonces ya sabemos que la exponencial, en ese caso de x, de cualquier x, a ver, ¿quién me dice? Es la sumatoria desde j igual a 0 al infinito, ¿de qué? Recordemos, de este valor x a la j sobre j factorial. Bien, esa es la definición general, que es la que estamos mencionando acá. Y eso se cumple siempre.
Entonces, si acá nos están hablando de la exponencial de 3, podríamos pensar, bueno, eso quiere decir que la exponencial de 3 es ¿qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Es la sumatoria de qué? Desde j igual a 0 al infinito, ¿de qué? A ver, Gabriela Mongua o Gabriela Rincón, alguna de las Gabrielas. No, no está ninguna Gabriela. Ya miramos a ver qué pasó con... No vinieron ninguna Gabriela hoy, ¿o sí Sí, están? profe, aquí estoy, pero la verdad es que no sé. No, estás analizando y no... Mira, simplemente la X es 3, entonces nos va a quedar ¿qué? De acuerdo a esta fórmula. De acuerdo a esta fórmula, en vez de X es 3, entonces nos va a quedar ¿qué? 3 a la ¿qué? A la J sobre J factorial, no es más. ¿Ok? Listo. ¿Por qué lo escribimos? Porque la vamos a necesitar porque nos aparece la exponencial. Listo. Entonces ahora sí decimos el valor esperado de X. Entonces, haciendo un procedimiento similar, será la sumatoria desde ¿qué? Desde K igual a 0, pero ¿qué pasa con 0? Entonces recuerden, siempre va a ser K o X por la función de densidad, que es la exponencial, ahí sí la escribimos tal cual, de menos 3 por 3 a la X dividido 3 factorial, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando sea 0? Que estos senos, pues 0 por lo que sea, se elimina, ¿ok? Listo, entonces siguiendo el procedimiento que decimos, ¿qué es constante? Lo que es constante es la exponencial de menos 3, te la sacamos. Exponencial de menos 3 por la sumatoria, y ya sabemos que en 0 pues no justifica colocarlo, entonces empezamos desde 1. De 1 al infinito, ¿y qué nos quedó? Profe, una pregunta. Ahí no debería quedar como sobre K factorial. Estoy escribiendo mal la función, ¿cierto? Sí, muy bien. Es 4 a la X. Muy bien, es que la función la escribí mal. Corrijámosla. Entonces es exponencial de menos 3 por 3 a la X sobre X factorial, ¿cierto? Eso es. Gracias por la intervención. Listo. Pero como en vez de X estamos escribiendo es K, exacto, entonces quedaría 3 a la K sobre K factorial. Listo. Ahora sí, entonces decimos la exponencial de menos 3 es constante, la sacamos. Si observen que esta forma es la forma de Poisson, ¿se acuerdan? Si lambda es 3, va a quedar la exponencial de menos lambda por lambda a la X dividido, y luego la X queda X factorial. ¿Sí? Si lambda es 4, pues exponencial de menos 4 por 4 a la X sobre, sobre X factorial. ¿Sí? Esa es la distribución de Poisson, precisamente. Bien. Entonces ahora sí, K por la exponencial de menos 3 por 3 a la K sobre K factorial. Listo, sacamos la exponencial de menos 3. Ya decimos que es desde 0, pues se nos elimina todo, entonces lo podemos iniciar desde 1. ¿Y qué más tenemos? Bueno, entonces ya sabemos que esta K, acá dejemos el 3 a la K, y K factorial, acuerde que la podemos escribir como K por K menos 1 factorial, por lo que les explicaba ahora. Por ejemplo, si tenemos el número 5 factorial, lo podemos expresar como ¿qué? Como 5 por
por qué? Por 5 menos 1, por 5 menos 2, y así sucesivamente. O sea, en definitiva, 5 por 5 menos 1 factorial. Esa también es la razón. Listo, y de esa manera podemos simplificar esta acá. ¿Ok? Listo, entonces ahora hacemos un cambio de variable. Decimos, si j es igual a k menos 1, entonces quiere decir que ¿qué? Quiere decir que esto lo podemos expresar como ¿qué? Exponencial de menos 3. Cuando la k valga 1, la j vale ¿cuánto? Observen, si k vale 1, 1 menos 1, 0. Entonces j vale 0 al infinito. Y ahora me va a quedar 3 a la k, pero ¿quién es k? Si despejamos k, me va a quedar j más 1. Listo. Y k menos 1, observen, k menos 1 es j factorial. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. ¿Qué más hacemos? Ahora decimos, este j más 1, pues si tenemos 3 a la j más 1, pues eso es lo mismo que decir 3 por 3 a la ¿qué? A la j, ¿cierto? Vea, 3 a la 1 por 3 a la j, es lo mismo que 3 a la j más 1. Luego la exponencial de menos 3, que lo tenemos acá, y acá tenemos j desde 0 al infinito. Y acá lo descomponemos 3 por 3 a la j, de acuerdo a lo que les estoy indicando acá. Todo sobre j factorial. Luego acá podemos sacar este 3 de acá y nos va a quedar 3 por la exponencial de menos 3. Y en la sumatoria, ¿qué me quedó? Solamente me quedó el 3 a la j sobre el j factorial. Y ya sé que eso es lo mismo que la exponencial de ¿quién? De acuerdo a lo que habíamos dicho acá, véanlo. De acuerdo a la fórmula general de la exponencial, esa es la exponencial de 3. ¿Sí? ¿Sí es correcto? Esa es la exponencial de 3. Luego tendremos 3 exponencial de menos 3 por la exponencial de 3, lo cual nos da 3 por la exponencial de ¿quién? Como es la misma base, pues 3 menos 3, es decir, 3 por la exponencial de 0, lo cual se vuelve 1. Y el resultado es 3. Entonces ya podemos decir con toda seguridad que el valor esperado de x, si la distribución es de Poisson, es directamente igual al parámetro. Ya esa va a ser nuestra gran conclusión. Y acordémonos que así es. Veamos la página de C actuario. En la página de C actuario, entonces cuando calculamos, o bueno, cuando mencionamos la función de Poisson, busquémosla por acá. Acá está. De distribución de Poisson, observen, decíamos que el parámetro lambda es ese número promedio de ¿qué? De resultados por unidad de ¿qué? Unidad de área, de tiempo, o en un intervalo, o por pieza. Y entonces decíamos que ese parámetro lambda es ese promedio, vea, promedio de resultados. Y efectivamente, véanlo, el valor esperado o mu de la Poisson, ese es el lambda, como acabamos de mirar. O sea que si nos dan 4, si nos dicen que es 4, pues el valor esperado obviamente es el parámetro 4, como está en el ejemplo. Véanlo. ¿Listo? El valor esperado ahí era 4. Bien. 4.
o como acabamos de resolverlo, si el parámetro es 3, pero pues ahí no sabíamos que simplemente nos dicen la función de masa es esta, calcule el valor esperado. Ya después al mirarlo en detalle decimos, ah, pero es una Poisson, ¿cierto? Y al hacer el desarrollo, efectivamente el valor esperado nos da 3. Entonces, en definitiva, efectivamente el valor esperado cuando se la Poisson es ese lambda. ¿Ok? ¿Listos? ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Bueno, muy bien. Veamos otra. Ah, bueno, ahora nos hablan de una continua. Observen. Una función continua. 3 exponencial de menos 3. Entonces el valor esperado será hacer esta integral. X por 3 exponencial de menos 3 entre 0 e infinito. Eso nos va a dar 1/3. ¿Listo? Pero hagámoslo en detalle para que no quede ahí como, uy, ¿y eso cómo fue? Bueno, escribámoslo por acá. Ahora sí nos dicen, sea la función de densidad de probabilidad definida como 3 exponencial de menos 3x. Y nos dicen que ¿para qué? Para x mayor que 0. Observen que ya nos están diciendo sin necesidad de decirnos que sea una función de densidad y que sea para una variable continua, pues que está tomando un valor ¿qué? Infinitos valores en un intervalo, porque es el intervalo de 0 al infinito. Así fuera de 0 a 1, habrían infinitos valores, ¿ok? Y 0 en otro caso. ¿Listo? En cambio, cuando sea numerable o contable, como en este caso nos dicen x para cuando x toma el valor 0 o 1 o 2 o puntos suspensivos, pues ahí ya sabemos que la función es de masa de probabilidad, o sea, para una variable discreta, que como vimos ya se trata de la distribución de Poisson, en ese caso. ¿Ok? Bueno, probaríamos si es una función de densidad, pero digamos que sí. Calculemos el valor esperado. Luego el valor esperado de x es que es la integral y observemos todo el dominio va de 0 al infinito, porque antes de 0 es 0. Entonces, estrictamente, si vamos a mirar la definición, decimos de menos infinito a infinito de fx de x, pero claramente de menos infinito a 0, la función, como está definida a trozos, es 0, más, y de 0 al infinito, ahí sí está definida de esta manera, 3 exponencial de menos 3x de x. Esta primera parte, pues obviamente 0, entonces nos concentramos ya en calcular 3 veces la integral de 0 al infinito de la exponencial. Ah, bueno, permítanme una cosa, que es valor esperado, entonces hay que multiplicarlo por x, ¿no? Nunca olvidar que es x por f de x. Listo. Luego entonces nos va a quedar x por la exponencial de menos 3x de x. ¿Ok? Y ya sabemos que ahí nos toca aplicar límite, ¿no? Porque es una integral impropia. Límite cuando b tiende al infinito de la integral entre 0 y b de x por la exponencial de menos 3x y por dx. Entonces vamos a resolver esa integral. Como es una integral por partes, hagámoslo con la famosa tablita. Con la famosa tablita entonces decimos acá x, lo que vamos a ir derivando, y acá lo que vamos a ir integrando, que es la exponencial
de menos 3x. Bien. Entonces decimos la derivada de x, 1, y la derivada de 1, 0. Lo hacemos hasta que lleguemos a 0. Y esta la vamos integrando. ¿Cuál es la integral de la exponencial de menos 3x? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál es esa integral? A ver si están atentos. Preguntémosle al señor Álvarez. ¿Cuál es esa integral? O ayúdele Aldo o el señor Álvarez. Díganme, ¿cuál es la integral de la exponencial de menos 3x? ¿Sí? ¿Sí están por acá o se fueron a desayunar? Aquí, profe, estoy pensando. Ah, bueno. Listo, Aldo, cuéntame. Es menos un tercio de Euler a la menos 3x. Bueno, muy bien. Menos un tercio porque estamos integrando, ¿no? Si fuera la derivada, sí sería menos 3, pero como es la integral, es menos un tercio de la exponencial de menos 3x. Listo. Y volvemos a integrar. Entonces ahora sí, señor Aldo, si volvemos a integrar esta, ¿cómo nos da? Vuelve a quedar exponencial de menos 3x, pero vuelve a pasar a dividir, o sea que ahora nos da nos da un ¿qué? Vuelve a pasar a dividir el 3, y como ya hay otro 3, Y ahora 9. un noveno, muy bien. Listo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ya sabemos que esta diagonal es positiva y esta diagonal es negativa. Luego nuestra integral nos va a quedar de la forma 3 veces el límite cuando b tiende al infinito. ¿De qué? Entonces nos va a quedar menos, hacemos este producto, x por un tercio, es decir, menos un tercio de x, la exponencial de menos 3x, porque más por menos nos da menos, y esta como es negativa, 1 por esto, nos va a quedar 1, pero el negativo, ¿no? Menos un noveno de la exponencial de menos 3x. ¿Listos? Bueno, cuando la x toma valores desde 0 hasta b. Teniendo en cuenta que la b tiende al infinito, ¿no? Entonces nos va a quedar 3 veces el límite cuando b tiende al infinito. Y entonces decimos, esto nos va a quedar ¿qué? Menos un tercio de b por la exponencial de menos 3b. Y acá menos un noveno de la exponencial de menos 3b. Es decir, le estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué me falta? Me falta el caso 0, ¿no? Entonces menos, entonces me va a dar más un tercio de 0 por la exponencial de menos 3 veces 0. Nuevamente menos, va a dar más un noveno ¿de qué? De la exponencial de menos 3 por 0, ¿ok? Pero pues ya sabemos que la exponencial es como, a ver, para quienes no lo recuerdan bien, pues la exponencial es de esta forma. La exponencial negativa pasa por 1. Y a medida que tiende al infinito, la exponencial tiende ¿a cuánto? A 0. A 0, muy bien. Luego entonces podemos decir que esta exponencial a medida que tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Listo? Así esté multiplicado por infinito. Ustedes ya le pueden aplicar ahí la ley del L'Hopital y verificar que eso también
tiende a 0. Esta también tiende a 0 para cuando b tiende al infinito. O sea que directamente nos va a quedar ¿qué? Directamente nos queda 3 veces. Bueno, esto dio 0 menos 0 más 0 por cualquier cosa da 0, o sea que finalmente solamente nos queda 1/9. Y la exponencial de 0, esto sí tiende a 1, ¿no? O sea que nos va a quedar 3. ¿Por qué? Por 1/9. Y ese 3 por 1/9 nos da finalmente 1/3. Ese es el valor esperado, que es lo que nos están diciendo en el ejercicio. ¿Sí? Pero pues ahí ya lo hicimos paso a paso, ¿no? Para verificar ese 1/3. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces no olvidar que siempre utilizar estas fórmulas. El valor esperado va a ser esto, va a ser, si es discreta, hacemos la sumatoria de x por la función que nos digan. X por la función de masa de probabilidad. Y si es continua, x es la integral de x por la función de densidad. Y hacemos la integral en ese caso. Bien. Listo, entonces de esa manera ya ustedes pueden ir mirando el ejercicio siguiente. Veamos acá en el menú. ¿Qué ejercicios tenemos para desarrollar? Tenemos los correspondientes a el ejercicio 21, que es para función de distribución de probabilidad conjunta discreta, el 22, que tiene ambas, discreta y continua, y ya pueden ir mirando el ejercicio 23, que es para el valor esperado. Veámoslo, valor esperado. Entonces, en la primera parte, bueno, es muy sencillo, véanlo, simplemente calcular el valor esperado y nos dan la tablita. Ya saben que eso es muy fácil. Bien. Bueno, uno de varianza, ya vamos a mirar ahora en qué consiste. Bueno, eso ya nos tocaría la próxima clase, pero pueden ir mirando el de valor esperado. Y también para el caso continuo, véanlo ahí. Y también un problema de Profe, qué pena, esos esperanza. son Sí, cuéntame. el 21 y 23 son quizzes, ¿cierto? Sí, todo eso son quizzes. Vale. Ok, 21, 22 y 23. Espérate a ver, que ahora no encuentro otro muy interesante que les había diseñado. Ah, no, creo que era uno de estos. El 20, bueno, ese ya lo habían hecho, ¿no? El 21, en el 21, sí, ese es el que ya están trabajando con ese caso. El 20, veamos el 22, el 22, entonces observen, ahí tienen que, si bien es de la conjunta, pero también tengan en cuenta la exponencial, si ven, ahí también la deben tener en cuenta, la exponencial que ya hemos explicado. ¿Listo? Porque deben aplicar esta al desarrollo de esta sumatoria doble. Ahí no es con valor esperado, sino es una función de densidad, de masa de probabilidad. Pero también a utilizar la definición de la exponencial. Ahí les dices, ahí se los da como sugerencia, tengan en cuenta esta exponencial. ¿Ok? Bueno, muy bien.
Entonces ya para terminar por hoy vamos a mirar algunas propiedades de la esperanza matemática. Y la próxima clase miramos lo correspondiente ¿a qué? A la varianza. Por ahora estamos con el promedio o media o valor esperado de una variable aleatoria. Propiedades. Bien, la primera propiedad muy importante es que si la variable aleatoria la multiplicamos por una constante, pues esa constante no va a quedar multiplicando. Observen, el valor esperado de alfa por x es igual a alfa por el valor esperado de la variable aleatoria x. Vamos a mirar un ejemplo. Nos dicen, se sabe que el valor esperado de la variable sueldo de los profesores de la Universidad San Marino, observen, es de la San Marino, es de 2.900.000 pesos. ¿Ok? Es el sueldo de los profesores de la San Marino. ¿Listo? En un año dado. Entonces vamos a escribirlo acá. Entonces, si X es sueldo de un profesor, de la San Marino, entonces nos dice que el valor esperado de ese sueldo es de ¿cuánto? Es de 2.900.000 pesos. Observen que es un valor esperado. Habrá un profesor que se gane 2 millones, ¿cierto? Habrá otro profesor que ya tiene doctorado, postdoctorado, ¿cierto? Y entonces ya ese profesor se gana 5 millones, ¿ok? Entonces el valor esperado es el promedio de los sueldos de todos los profesores. En este caso, 2.900.000. Bien. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen, por inicio de año, el rector decide incrementar el sueldo de todos los profesores en el 2%. ¿Cuál va a ser el nuevo salario? Listo, entonces digamos que eso era el año anterior. Ok, entonces en el nuevo año, ¿qué va a pasar? Nuevo año, entonces ya el sueldo de cada profesor, por ejemplo, el profesor que gana 2 millones, ahora le van a subir ¿cuánto? 2% de incremento. De 2 millones, entonces pasa a ¿cuánto? Entonces lo que hacemos es 1.02 veces lo que se ganaba antes, por los 2 millones. Observen, un 2% de más. Es decir, una vez lo que ganaba antes más 0.02. Luego el nuevo salario va a ser... O sea, le sube a 2.040.000 pesos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí es claro? Bien. Entonces, así lo mismo, o sea que en definitiva ese incremento del 2% se manifiesta en multiplicar por un factor de 1.02. O sea que ahora diremos, para este año, el valor esperado es de 1.02 veces X. Y según la propiedad, pues nos va a quedar 1.02 veces el valor esperado el año pasado. Profe, una pregunta. Si el sueldo es de 2.900.000, ¿por qué tomaste ahí solo 2 millones? Ah, porque este ya es un profesor que gane 2 millones. O sea, Es que solo los 2.900.000 es el valor esperado, o sea, el promedio de los sueldos de todos los profesores de la San Marino. Ok. ¿Ok?
Por ejemplo, habrá otro profesor que se gane, el profesor que tiene doctorado, entonces se gana 5 millones. El profesor con doctorado o doctor, luego a ese profesor, ¿cuánto le quedaría el salario? Pues sería 1.02 por 5 millones, ¿cierto? O sea que el salario este año va a quedar ¿en cuánto? En 5 millones y 5 por 2, 10, 5 millones 100 mil. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bien. Entonces ahora, ¿de cuánto va a quedar el promedio de salario de los profesores de la San Marino? Pues 1.2 veces el valor esperado o el promedio del año pasado, 2.900.000. Listo. Y eso es lo que nos dicen, véanlo. Entonces el nuevo valor esperado es 1.02 veces 2.900.000, o sea que ahora van a ganar en promedio 2.958.000 pesos. ¿Ok? Esa es una situación que a veces, bueno, muy comúnmente ocurre. O sea que al profesor le subieron el 2%, mientras que el arriendo de pronto le subieron el 3%, ¿cierto? Entonces a veces en solo arriendo, si no tiene casa propia, pues ya no le alcanza a cubrir el aumento, por ejemplo en el arriendo, más todos los costos, porque todo va a subir más de lo que a veces se incrementa esos salarios. ¿Sí? Ok, ¿sí estamos? Bueno, muy bien, veamos un último caso. Veamos este ejemplo, dice el almacén Baterías Mundial, eso es muy común en Colombia, ¿cierto? Va uno por allá, por un pueblito, por allá perdido de la costa, un pueblito, y dice Baterías Mundial, no dicen ni siquiera Baterías Departamental o Baterías Colombia, sino que tienen un pensamiento a lo grande. Baterías Mundial, o también dicen Baterías Universal. Bueno, dice, venden su propia marca de baterías y dan garantías sobre la misma. Encuentra que mensualmente se tienen los siguientes reclamos por garantía. Observen, 0 reclamos, o sea que vendieron su batería, el 71%, nunca reclamaron. El 21% de los casos reclaman que se presenta un reclamo en un mes, ¿no? En el 7% de los casos, o sea, de todo el mes, se presentaron 2 reclamos y un 1% se presentan 3 reclamos durante un mes. Si cada reclamo por garantía le genera un costo de 100.000 pesos a esa empresa, observen, 100.000 pesos, entonces bien, podríamos decir cuál es el valor esperado del costo. Entonces, ¿cómo podríamos calcular eso? Habrían dos maneras, decir, el valor esperado del número de reclamos, calculamos acá el valor esperado 0 por 0.71, 1 por 0.21, véanlo, es lo que tenemos acá. Eso nos dice que el valor esperado en este caso, por reclamos por garantía es de 0.38 y como cada reclamo le genera 100.000 pesos, entonces también podríamos multiplicar el valor esperado del número de reclamos por los 100.000, o sea que en definitiva 38.000 pesos. ¿Sí? ¿Sí es claro? O directamente calcularlo con el costo de los reclamos, es decir, un reclamo, pues en general serán 100.000 pesos, 2 reclamos serán 200.000 pesos. Y calcular el valor esperado del costo. ¿Ok? Entonces se podría hacer de las dos maneras, calcular directamente el valor esperado del costo directamente o calcular el valor esperado del número de reclamos y luego multiplicarlo por 100.000 utilizando esta propiedad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Hay una otra propiedad que es esta. Observen el valor esperado de alfa x más beta, donde beta y alfa son constantes. Entonces va a quedar alfa por el valor esperado de x más la beta. ¿Por qué será que la beta queda así? Entonces eso se basa en la propiedad de que si
Si beta es una constante, ¿qué podemos esperar de esa constante? ¿Cuál es el valor esperado de beta? Pues que no cambie, ¿cierto? Porque ¿cuál es el promedio de beta? No cambia. Entonces, por ejemplo, si a una persona, a un ingeniero recién egresado le dicen, bueno, le vamos a pagar 1.500.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a esperar el ingeniero que sea su salario durante el primer año? Pues ese 1.500.000 porque ya es un valor constante. ¿Ok? En cambio, si ya el salario es variable, le dicen, no, bueno, un fijo de 1.500.000 más una propina, pues ahí sí ya tendrá una comisión, por decir algo, desempeño o si trabaja en ventas. Ahí sí ya depende, como vimos en el caso del señor que vendía equipos médicos. Si es claro, entonces ya podemos decir, el valor esperado de una constante es la misma constante. De esa manera, el valor esperado de alfa por una variable aleatoria x más beta, según lo que hemos visto, pues será el valor esperado de ¿quién? De alfa x más el valor esperado de beta, ¿ok? Y acá, como acabamos de mirar, esto será multiplicar ese factorcito, esa constante alfa, por el valor esperado de x. Y el valor esperado de una constante es la misma constante. ¿Ok? Listo, eso es todo por hoy. No sé si tengan dudas, inquietudes. Dudas, inquietudes, comentarios.